a ver en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Estos son versículos que ya los conocemos, pero siempre es bueno traerlos a memoria. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Vamos a seguir viendo esta palabra profética que es el Cristo. Amén. Segunda de Pedro 1, 19. Y la escritura dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Te agradecemos, Padre, por el privilegio que nos das de estar reunidos aquí, y no solamente en un lugar físico, sino que habitamos ahora en nuestro Señor. Ahora estamos en tu presencia gracias a los méritos de nuestro Señor Jesús, que ahora, a través de que hemos creído, de que a través de que tenemos la fe, de que ahora podemos amar la palabra, tú habitas en nosotros, el Padre habita en nosotros, el Hijo también, y aún también nos has dado el Espíritu, para que a nosotros seamos esa habitación, esa morada, ese templo, que no somos dignos, Señor, de que tú habites en nosotros, pero así lo has decidido, para que el poder siga siendo tuyo y no nuestro, Señor. Seguimos reconociendo nuestra condición de pecadores, nuestra condición de necesitados. Por eso oramos para que tu Espíritu Santo nos siga guiando este día, no para que cumplamos un día más, Señor, o un protocolo, sino para que te sigamos viendo a ti y que podamos seguir examinándonos a nosotros mismos, para que tu obra, Señor, se siga cumpliendo en nosotros, para que sigamos siendo transformados, para que ya no veamos las cosas como niños, Señor, fluctuantes, sino que ahora la veamos como tú la ves, Señor, porque tenemos tu mente, Señor. Queremos seguirnos despojando de esta naturaleza pecaminosa, para que el que obre seas tú, Señor, y no nosotros. Que podamos tener esa disposición de seguir siendo enseñados por ti, y que tu Espíritu Santo siga haciendo morir las obras de la carne, Señor. Te agradecemos y te honramos en Jesús, nuestro Señor y Cristo. Amén. Amén. Hemos escuchado esos versículos, quizás hemos predicado acerca de esto, pero si nosotros vemos, es el apóstol Pedro quien está dando este testimonio de decir: tenemos también, pero antes había dicho algo muy claro. Aparte de decir, tenemos ahora la palabra profética más segura, pero si vamos un poco atrás, en el versículo 16, que dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús Cristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y vemos que esto lo que está refiriendo es cuando el Señor Jesús lo llevó a este monte donde Él se transfiguró, que estaba ahí Pedro, Juan y Jacobo, su hermano, y que vio esa transfiguración, pero nosotros quizás no podemos imaginar todo lo sublime, o sea, la grandeza, todo el resplandor que el Señor tenía, o sea, siendo santo, siendo Dios. Y Pedro, Juan y Jacobo tuvieron el privilegio de ver esto, pero vemos ahí el actuar humano, que no podemos dimensionar, porque cuando ellos vieron todo esto y que también se apareció Elías y Moisés, lo primero que ellos dijeron: no, pues, honrémoslo, ¿no? Hagamos 3 enramadas, ¿verdad? Para ellos. Cuando todo lo sublime, ¿verdad? Quizás luego, más después, ¿verdad? Que Pedro, quizás examinando ese momento, y aún también el Espíritu Santo guiándolo, ¿verdad?
porque como le decía, somos olvidadizos y el Espíritu es el que nos recuerda. Entonces quizás en un momento, ¿verdad?, el Espíritu Santo les reveló todo esto que habían visto, que en su momento no lo estaban entendiendo, no estaban dimensionándolo en el Espíritu, sino que en la carne, ¿verdad? Honremos al hombre, cuando no tiene que ser así, ¿verdad? Pero luego dice, ahora comprendemos, no les hemos dado a conocer el poder de Dios, porque dice que el poder que Dios nos ha dado no es para jactancia, no es para que nos miren a nosotros, sino es poder para salvación. Porque el único objetivo de Dios es que las personas puedan ser salvas. Porque Él dijo, yo no he enviado a mi Hijo para juzgarlos, para condenarlos. Sí, hay un día, el Señor Jesús dijo, también hay un día, ¿verdad?, en que yo tengo muchas cosas que juzgar sobre ustedes, pero todavía no es el tiempo. Y recordamos que en el libro de Hechos, pues, dice que Dios ya ha estipulado un día por el cual va a juzgar, por el varón aprobado, el varón justo, ¿verdad?, que va a juzgar a estas personas. Pero si vamos viendo, es ir dimensionando todo lo que el Señor ha estado preparando, ¿verdad? Entonces estamos ahí en Segunda de Pedro 1:19, pero estamos viendo el 16, hablando cómo Pedro vio esa transfiguración, pero él dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de Dios, que es para salvación, porque vemos que muchas religiones solo hablan de nada más de lo que las personas quieren oír, ¿verdad? Y aún también el apóstol Pablo dijo que iba a llegar este momento, este tiempo en que muchos iban a tener comezón por oír lo que ellos querían escuchar, por de acuerdo a sus concupiscencias, de acuerdo a sus deseos perversos, a sus deseos malos. Y ese tiempo no lo vemos, más allá va a ser. No, es que ya estamos en esos tiempos. Las personas no quieren oír el evangelio. Pero Pedro dice, miren, recuerden, o sea, el Espíritu Santo lo ministró a tal punto que llegó a reconocer todo lo que vio en ese momento de la transfiguración y dice, miren, no estamos comprendiendo como Dios quiere que nosotros lo veamos. No lo estamos viendo de esta manera en el Espíritu, sino que así como en ese momento Pedro vio al Señor Jesús, a Elías y Moisés en la carne, decir, hagámosles 3 enramadas, ¿verdad?, para que descansen. Pero luego dice, no, es que en ese momento decir que estaba actuando en ese momento, no me fijé de la grandeza, no me fijé de todo lo sublime que estaba viendo en ese momento, porque siempre que se nos dice, vemos al Señor Jesús como a alguien sufriente, ¿verdad?, que solamente está crucificado, ¿verdad?, ahí en ese madero. Pero en Apocalipsis nos revela, ¿verdad?, que dice que su voz es como esa voz de trompeta, esa voz de trueno, que si nosotros nos asustamos cuando hay un trueno, ¿verdad?, bien fuerte, es más. Vemos, dice que su rostro es más resplandeciente que el mismo sol. Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho esa prueba de mirar al sol directamente. Yo cometí ese error y por eso ahora ocupo lente. Pero si no podemos soportar ese resplandor del sol, ¿cuánto más el del Señor? O sea, nosotros solo vemos a Jesús, que es sufriente, ¿verdad? Un cristillo, como nos dice, o dicen las personas, ¿verdad? No, su voz, o sus ojos como llamas de fuego. ¿Quién puede? Aún Juan, ¿verdad? Cuando Dios le estaba revelando ahí la revelación, el Apocalipsis, dice que cuando él estaba viendo toda esa visión, dice, yo caí como muerto. Nosotros no podemos aguantar todo eso. Y es lo mismo que Pedro, Juan y Jacobo vieron. Pero ahora dice, mira, ahora podemos testificarle lo que hemos visto. En su momento no lo comprendíamos, pero ahora eso es lo que damos testimonio, porque nos hemos dado a conocer el poder de Dios para salvación y la venida, o sea, el evangelio que es para salvación, pero también que está la promesa de que el Señor va a volver nuevamente. Pero ¿por qué primero es importante el poder para salvación? Porque ¿de qué sirve que el Señor venga
y muchos se condenen. Y muchos, como él dice, no quiere que ninguno perezca. O sea, el Señor dice, no hace sección de personas. Por eso dice, porque no ha enviado Dios a su Hijo a juzgar o a condenar al mundo, sino lo envió para que el mundo fuese salvo por él. O sea, lo que el Señor quiere es que nosotros seamos salvos, pero que no tengamos un concepto o una idea propia, ¿verdad? Por eso dice, ahora les damos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tengan por certeza que eso va a suceder. Un día va a ser, pero el Señor todavía dice que está siendo paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no solo es ese momento de decir, sí, ¿verdad, Señor? Te he fallado, no he vivido como tú quieres, ¿verdad? Sí, cuesta, ¿verdad? Pero ese no es el arrepentimiento que quiere. El arrepentimiento, como se nos ha explicado aquí, es un cambio. Primero de pensar, ¿verdad? De decir, quiten todos sus conceptos religiosos, todas sus maneras de pensar, porque eso no le ayuda al Señor, no sirve. No nos está pidiendo ayuda, sino que Él ya ha establecido la buena noticia, la manera en que nosotros tenemos que creer. Por eso dice, rechacen ya todos sus conceptos, todas las enseñanzas que ustedes han inventado o que quizás otras personas les han enseñado. Ya está establecido cómo quiero que ustedes crean. Un cambio de pensar. Y por eso dice que nos ha dado la mente del Cristo, no para que lo veamos a nuestra manera, sino que lo veamos a la manera del Cristo. Porque aquí se ha predicado muchas veces de muchas personas, Caín lo hizo a su manera. ¿Y qué pasó? Se condenó a sí mismo. El Señor le dijo, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y si lo haces bien, vas a ser recompensado. Pero si no, el pecado, dice, está a la puerta. Vas a vivir una vida de incredulidad, ajeno, muerto a mí, porque esa separación es la muerte. Pero si haces bien, porque ya sabes lo que tienes que hacer, vas a ser recompensado. Pero si no, es mejor que tú domines al pecado, a que el pecado te domine a ti. Pero ¿y cómo podemos dominar el pecado? Solamente creyendo a la manera de Dios y, como dice, crucificando esta carne. Por eso el que quiera ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Nuestro pensamiento, nuestro actuar no le sirve al Señor. Por eso dice, muera, niéguese a sí mismo, tome la estaca de ejecución, como dice todos los días, ¿verdad? Por eso dice, nosotros quizás pensamos, no, cuando ya nos esté sucediendo algo, yo voy a pedir perdón. No, ¿verdad? Yo veo los accidentes, cuántas personas atropelladas o en un momento, ¿verdad? Que chocaron con otro vehículo, ¿verdad? O con una rastra y hasta ahí quedaron. Por eso dice que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Todavía mientras hay vida, o sea, el Cristo ya dio la vida eterna, todavía dice hay esperanza. Por eso el apóstol Pedro, les decía que nos explica una manera equivocada si nosotros creemos a nuestra manera, así como Caín lo hizo, de creer a su manera, querer hacer las cosas a su manera, quedó condenado, separado de Dios, y toda su descendencia pues quedó en esa condenación también. Pero el Señor le dio la oportunidad nuevamente, porque luego mandó a Noé. Y dice que toda esa descendencia de Caín se había hecho una ciudad llamada Enoc. Pero Dios tuvo 120 años de misericordia, de gracia, porque vemos que también el apóstol Pedro dice, y vemos a Noé, pregonero de justicia, a esa ciudad también les dio testimonio para que ellos pudieran ser salvos. Pero ¿cuántos entraron al arca? No hubo fe, ¿verdad? Así como dice, porque también a ellos se les ha predicado el evangelio, la buena noticia de Dios, como también a nosotros. Pero ¿qué pasó con ellos? O sea, ahí habla del pueblo de Israel, pero también de esas personas, porque también se les predicó. Pero dice, pero no les aprovechó el que se les testificara el evangelio. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe. Por eso ahora comprendo cuando dice el Señor Jesús, el que oye mi voz y
cree. No dice el que oye mi voz y cuestiona la palabra, el que oye mi voz y entonces pone sus propios conceptos. No, el que oye mi voz y cree, por consecuencia o como por efecto, dice, tiene vida eterna. Entonces vemos, hacerlo a nuestra manera solo trae muerte, condenación, maldición, como dicen, generacional. Seguimos pasando esa incredulidad a los hijos, ¿verdad? Pero si lo hacemos a la manera de Dios, entonces hay bendición. Pero esa es la bendición que él habla. El apóstol Pedro dice, les damos a conocer el poder, la bendición, pero recuerden también la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él volverá. Pero nosotros, cuando les predicamos del poder de Jesús y de la promesa de que Él va a venir, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas. Y entonces, ustedes pueden ver, hay muchas personas diciendo, no, pero hay un otro libro. Aquí vemos otro también, como nos mandaba el pastor, no es que también hay, bueno, no sé si el pastor o yo lo vi, que también hay un evangelio de Judas. Pero hay que Judas era mejor que los apóstoles, porque hubo un momento en que Judas tuvo un momento a solas con el Señor y le dijo que Judas aventajaba a los apóstoles, porque a través de Judas el Señor iba a ser entregado y entonces él iba a ser liberado de ese cuerpo ya. Y podría, verdad, Judas entonces, podríamos decir, no fue culpable, ¿verdad? Sino que el Señor lo escogió para que él lo entregara y entonces fuera liberado de ese cuerpo, ¿verdad?, de esclavitud, sino que ahora ya tuviera el cuerpo espiritual. Podría decir, sí, ¿verdad? O que cómo fue la creación, que antes había también otra mujer que llamada Lili, ¿verdad? Y entonces, con fábulas, y ahí vamos, ¿verdad?, metiendo esas fábulas. Pero, ¿de qué me sirve eso si no me lleva a la obra del Cristo? Por eso dice que el evangelio nos es poder para salvación. ¿De qué me sirve que yo esté viendo nada más cómo se multiplicaron las personas? Por eso yo, en un momento que con unos hermanos que compartía, les decía, uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se multiplicaron? Porque solamente tuvieron a Caín y Abel y luego Seth. ¿Cómo se siguieron multiplicando? ¿Será que con Eva? Pero como no leen, sino que solamente quieren andar especulando, solamente quieren tener sus propios conceptos. Allá en Génesis 5 dice que y vivió Adán 930 años y engendró hijos e hijas. ¿Por qué no se habla de estos hijos e hijas? Porque el propósito de las Escrituras no es que sepamos cómo se va reproduciendo las personas, sino el testimonio de nuestro Señor Jesús. Porque el Señor Jesús lo dijo también, enseñándole a esos discípulos del camino de Emaús y también a los discípulos cuando se presentó después que Él había resucitado. Les dijo, no era necesario que el Hijo del Hombre padeciera estas cosas y que resucitase y entrase en su gloria. Y que comenzando desde Moisés, la ley, los 5 libros de la ley, y luego continuando, ¿verdad?, por los salmos y luego por los profetas, les declaraba a los discípulos lo que se hablaba acerca de Él. Todas las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor. Por eso, ¿de qué sirve entonces saber cómo se multiplicó toda la humanidad? O que se habían dinosaurios. ¿De qué sirve eso? Y vamos a ver también en otro pasaje acerca de una enfermedad que tenía Pablo. Y unos podrían decir, es el aguijón que tenía. Porque ahí da como más detalles de una enfermedad que él tuvo. Pero lo da explícitamente cuál era. Y uno podríamos decir, pues ese era el aguijón, pero ¿de qué nos sirve saber cuál era la enfermedad de Pablo? Si aún Pablo no quería que nosotros lo viésemos a él, sino que viésemos al Cristo. Por eso él dijo, yo 3 veces le he orado para que me quite este aguijón, pero esas 3 veces me dice, bástate de mi gracia. Entonces, ¿de qué sirve que estemos especulando cuál era el aguijón de Pablo? O así como dicen, ¿por qué los caballos, verdad? Porque eran de otro color, ¿verdad? Y que uno carmesí, ¿verdad? Y que quizás uno morado, uno blanco, uno negro. ¿De qué sirve esto? Si no nos lleva a la obra. Por eso dice, nosotros les hemos predicado el poder, la promesa de nuestro Señor Jesús, pero cuando nosotros les predicamos el evangelio, no lo hicimos con fábulas artificiosas, artificiales, que el mismo ser humano se inventa.
Por eso dice, no nos tenemos que dejar llevar fácilmente por toda corriente, toda doctrina, ¿verdad? Que se nos pueda estar hablando, sino todo respaldado en las Escrituras. Por eso dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Les decía al principio, Pedro no pudo dimensionar todo lo que estaba viendo cuando el Señor se transfiguró. Pero luego sí, dice, nuestros ojos vieron su majestad. Por eso no les estamos hablando cuentos, no les estamos hablando fábulas, no estamos dando testimonio de nosotros, sino de nuestro Señor Jesús, del poder que hay en Él para salvación y que Él nuevamente va a venir, pero primero quiere que el mundo sea salvo a través de escuchar el Evangelio. 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ven, versículo 17. Entonces, ¿quién le puede agradar a Dios? Me voy a esforzar, voy a hacer obras para agradar a Dios. No. Nuestras mejores obras, dice, son como trapos inmundos delante del Señor. Que me voy a limpiar del pecado, aunque te amontones mucho jabón, aunque practiques, ¿verdad? Te eches un montón de cloro, de lejía, ¿verdad? Te eches ácido encima, la mancha del pecado siempre va a estar ahí. Porque no hay métodos humanos para que nosotros nos limpiemos del pecado. Por eso Dios envió la promesa, la única ofrenda perfecta, que es el Señor. Por eso dice, este es mi Hijo amado, el único que me complace. Entonces, ¿quién puede complacer a Dios? Sino solamente el Hijo. Y nosotros decimos, Señor, te queremos agradar, te queremos honrar, te queremos adorar. Pero ¿cómo podemos agradar al Padre? Solamente en el Hijo. Cuando solamente honramos al Hijo dando testimonio, cuando en nuestra adoración o canto, oración, solo recordamos la obra y que se siga haciendo la voluntad de Él en nosotros, ahí seguimos honrando, ahí podemos agradar al Padre, porque ¿de qué sirve que hablemos de nosotros? Si el apóstol Pablo decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús, el Cristo, y a este como Señor, y también a nosotros, pero como siervos suyos. Entonces, sigue diciendo, el único que complace a Dios es el Hijo. ¿Y qué quiere que nosotros, dónde quiere que el Padre estemos? En el Hijo. Pero si estamos fuera del Hijo, es como estar fuera del arca, ¿verdad? Así como pasó con estas personas de estas ciudades, no murieron. Dios los quiso salvar, pero su incredulidad los condenó. Entonces, vemos, el único que complace a Dios es el Hijo. 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Por qué Dios se dejó oír? Sí, hoy podemos decir, no, pero ya no podemos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? De decir, así audiblemente, ¿verdad? Así como del cielo, como ellos lo hicieron. Es porque ya está aquí, plasmado. Ya ha sido testificado por quienes sí lo escucharon. Ahora, ¿qué nos demanda a nosotros? Solo fe. El que oye y cree. No el que oye, ¿será cierto? ¿Será que una voz del cielo, verdad? ¿O será que así como cuando fue el día de Pentecostés, eso es tan bolo, verdad? No, el que oye y cree. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Por eso dice, y no solo esto, hemos visto, hemos oído, ahora nosotros somos testigos y le damos ese testimonio a ustedes. Pero dice, tenemos también. Es que no solo vimos, no solamente oímos, ahora tenemos también la palabra profética prometida por Dios más segura. Ya nos ha dado la palabra, pero cuando oímos palabra profética, ¿qué nos imaginamos nosotros? Podemos decir, la Biblia. No, es que el mensaje del Evangelio no es un mensaje, no es algo, es alguien. Es nuestro Señor Jesús. Por eso hay un versículo, ¿verdad? Allá en Apocalipsis que siempre nos recuerda y nos confirma cuál es esta palabra profética más certera.
Si ustedes se recuerdan, Apocalipsis 19:10. ¿Qué dice? Allá cuando Juan estaba viendo todo eso, le estaba siendo revelado toda esta revelación del Apocalipsis. Dice que vino un ángel, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, agradécele, honra a Dios, porque Él les ha dado el testimonio de Jesús. Les ha dado la palabra viva. Es el espíritu de la profecía. Todo lo que el Padre anunció en el Antiguo Testamento le está diciendo, no es un mensaje, no solamente fue una promesa, no fue solamente algo profético, ¿verdad?, que había de suceder al futuro, sino que Él cumplió esa promesa, enviando a la misma palabra viva, por el cual Él creó todo el universo. Por eso dice, ¿cuál es la palabra? Como dice, la palabra profética más segura. No es algo, no es solamente un mensaje, es alguien. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero ¿por qué entonces las personas le hacen caso a estas otras personas que dicen, vamos a darte una promesa, vamos a hacer un acto profético, y no les hablan del testimonio? Pero ¿por qué pasa esto? Porque dice, mi pueblo perece, porque le faltó conocerme. Y entonces, como no me quisieron conocer a mí, tuvieron su propio concepto. Entonces conocieron a otro Jesús diferente, el cual el apóstol Pablo dice allá en Gálatas, ¿verdad?, en la iglesia de Galacia y a la iglesia de Corinto, que le dice, yo tengo ese temor de así como la serpiente con su astucia extravió los sentidos de Adán y de Eva, así también sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad al Cristo. Y allá en Galacia le dice, no es que haya muchos evangelios, sino que solamente hay uno, y esa buena noticia que proviene de Dios, pero hay muchos por ahí que quieren perturbar y pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesús. Por eso dice, más si aún nosotros, ahí nos incluye a todos nosotros, más si aún nosotros, o un ángel o cualquier persona que diga, ay, un ángel, yo vi que bajó y que me dio otra palabra, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, viene y les predica un evangelio diferente, del cual Dios no ha dado testimonio, del cual nuestro Señor Jesús tampoco dio testimonio, el tal sea maldito de Dios. Pero a esto, como a las personas no les gusta, porque confronta, ¿verdad? Por eso él digo, yo no he venido a traerles paz, yo he venido a traer espada. Y dice que esta palabra, dice que nos parte, porque esta palabra es como una espada de doble filo. Nos entra y a la misma que sale, nuevamente, y eso tiene que ser confrontar, pero si solamente nos anima, ¿verdad? Ay, sí, qué bonito, y sentimos emoción, nos puede pasar como la parábola del sembrador. Muchos se emocionaron, dice que muchos la escucharon, sintieron gozo, pero luego no hubo raíz profunda y entonces se les acabó el gozo. Es que eso no es emoción, tiene que ser fe, una certeza, una convicción en Él, el que oye y cree, no el que oye y se emociona, no el que oye y solamente, ay, qué bonito, ¿verdad? Hoy entendí algo nuevo, pero luego nos olvidamos y no hay fe. Por eso dice, aquí dice, pues nuevamente ahora en el 19, ya, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, el testimonio de nuestro Señor Jesús y la obra como el Cristo es, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Dice, les hace bien a todos nosotros el estar atentos, pero al testimonio de nuestro Señor Jesús y su obra como el Cristo, ahí hacemos bien. Pero si nos hablan de un Jesús diferente, ahí ya no hay un bien, ahí hay otro concepto, como dicen, ya puede ser hasta una enseñanza diabólica. ¿Por qué? Porque es lo que Satanás hace, ¿verdad? Contradecir
Por eso dice que es anticristo, porque se opone a su obra como el Cristo. Por eso quieren que crean en un Jesús diferente. Por eso allá en Juan 7:31, muchos de la multitud de los cuales seguían al Señor Jesús, y aún también hay incluidos judíos, dice que creyeron en Él. Qué bonito, ¿verdad? Gloria a Dios. Muchos de la multitud creyeron en Él. Pero estos de la multitud decían, pero cuando el Cristo venga, va a hacer más señales que las que este Jesús hace. Entonces solamente estaban creyendo en un Jesús que hacía buenas obras, que solamente sanaba, que les daba de comer. Pero el Señor Jesús les dijo, ustedes me siguen, no porque hayan entendido las señales, sino porque solamente les di de comer. Y me quieren hacer un rey terrenal solamente para que esté saciando sus necesidades físicas. Pero yo, dice, mi reino no es de este mundo. Por eso yo no he venido a ser un rey terrenal. Mi reino no es de este mundo, es un reinado eterno. Por eso ahí vemos que no es para las cosas de este mundo que el Señor Jesús vino, para darnos cualquier cosa, ¿verdad? Darnos dinero, tenernos bien de salud. No. Vamos a ver si aún en las enfermedades el Señor, como dice, soberano, y hace que nosotros podamos escuchar el Evangelio. Y ya depende de nosotros si hay fe. Por eso dice, tenemos esta palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha, dice, que alumbra en lugar oscuro. Nosotros separados de Dios, ¿qué somos? Tinieblas, ¿verdad? Oscuridad. Como dice, teniendo muchos vacíos, estando en una vida desordenada. Ese es el estado del ser humano. Por eso dice, cuando ustedes oigan la palabra, van a hacer bien, porque la luz va a quitar, va a hacer retroceder toda esa oscuridad que hay en ustedes. Por eso dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ven. Por eso dice, allá también es el que ha iluminado, ahí en 2 Corintios 4, 6, 7, ahí dice que Él también nos ha alumbrado nuestro corazón, que por eso salió a la luz. Él es nuestro Señor Jesús, Él siendo la luz del mundo, nos ha alumbrado, nos hace retroceder todas las tinieblas hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso dice, cuando yo les voy a dar esta palabra, esta agua limpia, y voy a cambiar su corazón de piedra. ¿Quién va a cambiar ese corazón? Nosotros. Yo puedo convencerlo. Aún hasta por más que una persona les pueda gritar, no podemos nosotros. Solo la palabra. Por eso dice, yo voy a cambiar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Yo me voy a manifestar a ustedes y ahora yo voy a alumbrar sus corazones para que me puedan ver. Y no solo eso, también les voy a dar un espíritu usado. Les voy a reemplazar el espíritu que ustedes tienen y les voy a dar uno usado. Un espíritu nuevo. ¿Verdad? Hasta el corazón es nuevo. Y pondré dentro de ustedes también mi espíritu, el cual dice que hace morir todas las obras de la carne. Si no están muriendo esas obras de la carne, es porque nos gusta, o sea, ya nos acomodamos a la carne, ¿verdad? Por eso dice, no, este lucero va a salir en vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dios nos dio el Evangelio eterno, no para que nosotros estemos, como dice, sacando nuestras propias ideas. Esto quiere decir esto, esto y esto. Que entonces, si ustedes permanecen en Él, entonces pidan todo lo que quieran, ¿verdad? Y todo es todo. No, ¿verdad? Primero, esto no es de interpretación privada. No es como nosotros lo que queramos ver, ¿verdad? Como dice, todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Que me fortalece. Entonces por eso voy a salir bien en los estudios, voy a tener un buen trabajo. Eso es ya usarlo de una interpretación privada. Porque el apóstol Pablo estaba ahí por decirlo así, un pozo ahí tirado, encerrado.
Pero decía, todo lo puedo en Cristo, porque me han encerrado por causa de la predicación del Evangelio. Pero yo todo lo puedo soportar todo esto, porque ahora el amor de Él está en mí. Por eso dice, todo lo sufre, todo lo puede. El amor de Dios, el Cristo, todo lo sufre, todo lo soporta. Todo lo puedo en Cristo, porque mi fortaleza, mi esperanza no está en mis fuerzas. Él es el que me fortalece a mí. Entonces por eso dice, no es de interpretación privada. No nos está mandando el Señor, miren, saquen sus conceptos, ¿verdad? Saquen ahí sus lecciones, ¿verdad? No, crean. El que oye mi palabra y cree. Porque nunca la palabra, el Cristo, fue traída por voluntad humana. Si aun cuando nuestro Señor Jesús nació, dice que no fue concebido, o sea, no tuvo el ADN de un hombre. Por eso dice, nunca la profecía, la palabra fue traída por voluntad humana, sino fue por voluntad de Dios. Por eso dice, lo que estaba dentro de María era concebido del Espíritu Santo. No era voluntad, porque no es nacido de voluntad de hombre. Por eso dice, porque nunca el Cristo, la palabra, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue su idea, porque vino una inspiración. ¿Y la inspiración qué es? Algo que viene de afuera hacia adentro, ¿verdad? Sino que los santos hombres, o sea, primero estos hombres, o sea, siendo pecadores, ¿verdad? Siendo también así, estando en una condición nuestra también, primero el Señor los limpió. Yo esparciré el agua limpia para limpiarlos de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Y luego que estamos limpios, pondré corazón de carne, un espíritu nuevo. Y mi Espíritu Santo, ¿para qué? Anden en mis estatutos, en mis preceptos, mis mandamientos, y yo haré que ustedes los pongan por obra. Él, no nosotros. Por eso dice, y pondré mi Espíritu Santo también en ustedes. Entonces, vamos avanzando ahí en Gálatas, por favor. Gálatas 4, versículo 4. Está la promesa, tenemos el Evangelio, la palabra profética más segura. Pero dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, como Dios vino prometiendo que iba a enviar a su Mesías, a su ungido, a su Cristo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Él dijo, el tiempo se ha cumplido, allá en Marcos 1:14 y 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Hablamos, un cambio de mente, un cambio de rumbo y un cambio de actitud. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Por eso Él dijo, yo soy el cumplimiento. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué exijo? ¿Qué demando de ustedes? Arrepentíos y creed. Creed. Tengan fe en el Evangelio. Vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, no de voluntad humana, sino de Dios, y nacido bajo la ley. ¿Por qué nació bajo la ley? Porque si recordamos, la ley, ¿para qué era? Para que nosotros la cumpliéramos. Si la ley demanda perfección, y perfecto no desde el momento en que nosotros leemos la Biblia, desde el momento en que nacemos. Y si cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que la ley pide perfección, exige o demanda mucho esfuerzo, desde ese momento ya fallamos, porque toda nuestra vida pasada no era perfecta. Por eso la ley demanda perfección. Por eso dice, porque ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pero ¿por qué fue nacido bajo la ley? Porque Él era el cumplimiento. Él era el único perfecto. Para que Él cumpliera. Por eso dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a que vean que yo soy el cumplimiento de la ley. Por eso dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo, nacido bajo la ley. ¿Para qué?
para que redimiese, salvara, rescatara a los que estaban bajo la ley. La ley es para el conocimiento del pecado y el pecado es incredulidad. Amén. Pues eso es lo que hemos visto con Adán y Eva, y allá en Hebreos 3, el último versículo dice, ¿por qué no entraron al reposo? Por su incredulidad. Por eso dice, ¿por qué vino nacido bajo la ley? Él también dice que vino en condición de hombre. Se humilló a sí mismo, se despojó de su deidad. Dice, no, cuando me quiero recordar se me olvida. Porque no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, parecido, pero no igual a nosotros, porque Él vino en un cuerpo de carne, pero sin pecado. Por eso dice, nos mandó a su Hijo para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, bajo el pecado, bajo la incredulidad, con el objetivo, con el fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Porque antes, ¿quién era nuestro padre? Satanás, ¿verdad? Nos sometíamos a él bajo su voluntad, hacíamos lo que él quería. Por eso dice, esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Esa es la voluntad de Satanás. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? No, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo todos los días. No es lo que yo quiera, porque ya les dije cómo ha pasado con muchas personas que hicieron lo que ellos quisieron o lo hicieron a su manera y perecieron. Por eso Dios no nos está diciendo, hagan lo que quieran, no, crean. Recibimos la adopción de hijos. Salimos de las tinieblas a su luz admirable. Y por cuanto sois hijos, la condición, ¿verdad? Primero dice que tenemos que creer para ser hijos. Por eso dice, a lo suyo vino. Él vino a su obra como el Cristo, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio la potestad, el poder, la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿qué condición hay? Creer a su nombre, creer en su obra como el Cristo. Y para ahora, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pero yo les pregunto, ¿quién clama? Nosotros. ¿Quién clama? Amén. Por eso no somos nosotros. Pero ¿por qué puso? Dice que Él puso su Espíritu. Dice que nos selló con el Espíritu, para que el Espíritu fuese como señal de que Él va a volver por nosotros. Pero ¿quién es el que clama? Abba, Padre. Y esta palabra Abba es una palabra en arameo, lo cual significa que Padre Santo, o es una reverencia así de su Hijo hacia su Padre, de decir, yo dependo de ti. Pero recibimos la adopción de hijos, pero el que clama ni somos nosotros. Si ni nos acordamos de que a veces Dios es nuestro Padre. Por eso ahí vivimos, ¿verdad? Siendo olvidadizos y que tenemos un Padre. Pero ¿quién es el que sigue clamando? ¿Quién es el que intercede también por nosotros con gemidos indecibles que no podemos ver, que no podemos percibir? El Espíritu Santo sigue clamando. Por eso nos recuerda que necesitamos el Evangelio, porque nos contaminamos en el mundo, pero por eso necesitamos ser limpiados con la palabra, y el Espíritu nos impulsa. Dice que no nos deja estar ociosos, no nos deja estar ahí sin fruto, sino que como que ahí nos está recordando, ¿verdad? Pero como que no, el que se cansa somos nosotros, el Espíritu no, ahí está, ¿verdad? Necesitamos el Evangelio, pero llega un punto, es como que prefiere las obras de la carne, y ahí está, dice, tienen el Espíritu contristado. Después de habernos estado ministrando, ¿verdad? Y nosotros no atender a la voz que dice que clama, de recordarnos, ahora sois hijos de Dios, ahora ya no viven para ustedes mismos. Por eso dice, clama, Abba Padre, recuérdale que ahora son tus hijos y que ahora ya no viven para sí. Por eso el Espíritu es el que clama
por nosotros. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, porque Él nos adoptó por medio de la fe en su Hijo, ¿verdad? Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hicimos algo nosotros. ¿Quién es el heredero del Padre? ¿Quién es el heredero del Padre? ¿A quién le dio todo juicio? Toda potestad. Y el cual hizo heredero de todo el universo. Al Hijo. Y por eso dice, y si hijo, también heredero. ¿Y qué hice yo? Nada, solamente creer. Y solo por creer me hizo heredero de Dios por medio. Ahí dice por medio. No fue por mis obras. No fue por algo que yo hice. Por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero principalmente, ¿cuál era al Dios al cual nosotros servíamos? Sí, pero a nosotros, porque el principal ídolo somos. Yo quiero estar bien, Señor, bendíceme, Señor, prospérame. Antes, no conociendo a Dios, veías a Jesús, dice, en la carne, y aún también a las personas veíamos en la carne. Y si aún veíamos a Cristo en la carne, ahora dice que ya no lo vemos así. Pero dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses, a nosotros mismos. Más ahora, dice. Aquí me gustó ese versículo, dice, más ahora, conociendo a Dios. Ay, qué bonito, ¿verdad? Conocemos ahora a Dios. Y se retracta el apóstol Pedro. O más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Qué importa más? ¿Que Dios nos conozca o que yo le conozca a Él? Porque le recuerdo, en Juan 10:25, Jesús le respondió a estos religiosos fariseos, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Señor, quiero ver un milagro, ¿verdad? Ah, sí, te doy, digamos, la oportunidad de tener un milagro. Pero ese milagro da testimonio de Dios, da testimonio del poder de Dios. Pero como solamente se quedaron con la señal, con el milagro, dice, en las obras que yo he hecho enfrente de ustedes, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, ¿cuál es la característica? Oyen mi voz y yo las conozco. Por eso dice, más conociendo a Dios, más bien dice, siendo conocidos por Dios. Él nos conoce a nosotros. Y aún dice que desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestras madres, ya nos conocía. Por eso nos dio a conocer a su Hijo. Y dice, las ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y la característica es, y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso me gusta este versículo. Dice, más ahora conociendo a Dios, ¿ves? Pero dice, más bien, siendo conocidos por Dios, porque es lo importante, que Él nos conozca. Por eso vemos que hay muchas personas de las cuales el Señor Jesús dijo el nombre de ellos, porque los conocía, pero a otros solo los refirió como una persona más, no los llamó por su nombre. Pero dice ahora, siendo conocidos por Dios, hace una pregunta para examinarnos. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El Señor nos revela el Evangelio no para jactancia, no para que nosotros nos envanezcamos, sino para que sigamos ahí con esa fe como niños, creyendo a la palabra todos los días, porque puede llegar un momento en que decir, yo ahora ya lo puedo, ya sé esto, ¿verdad? Ahora ya no le doy importancia, porque ahora en el 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Yo vine y les prediqué el Evangelio. Y dice, porque también me hice como a vosotros. Yo no los vine a juzgar. Yo sabía en el problema en el cual ustedes estaban, pero así como con la iglesia de Corinto, yo me propuse no saber nada de ustedes, de su vida, sino solamente a Jesús y a este como crucificado. Yo no los vine a juzgar, solo les vine a predicar. Así que también, hermanos, ustedes también háganse como yo.
Somos siervos inútiles. 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Ay, no, Señor, quiero ser sano. No, espérate. Yo voy a usar tu enfermedad para que vayas y testifiques el evangelio. Pero pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio. El Señor es soberano. No solo anunciamos el evangelio cuando estamos bien, sino también Él permite las enfermedades para dar el evangelio, aunque quizás nosotros no lo entendamos, así como el apóstol Pedro, cuando se transfiguró el Señor, no entendió quizás ni papa, ¿verdad? Pero luego Él reconoció el poder. Pero dicen, y entonces podíamos especular, esa enfermedad del cuerpo era el aguijón. 14. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Y aquí da una pista. Antes bien, en el otro más adelante. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ustedes me recibieron, o sea, tuvieron esa disposición, porque me recibieron a mí como a Jesús, porque yo les vine a predicar el evangelio. Entonces les recuerda dónde pues está esa satisfacción que experimentabais antes, como también allá en Apocalipsis. Pero yo tengo algo en contra de ti, que has perdido tu primer amor. Porque me conociste y tuviste gozo, ¿verdad? Te emocionaste. Quizás al principio hacías las cosas bien y tenías ese ánimo para hacer las cosas, pero luego como que ya no te importó, como que ya no encontraste satisfacción, ¿verdad? Como que ya el Cristo ya no era suficiente. Por eso les recuerdo, ¿dónde está esa satisfacción que ustedes tenían? Porque os doy testimonio. Él fue testigo de esa satisfacción, de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos. Porque yo os doy testimonio de que si hubieseis podido, aquí da la pista, os hubierais sacado vuestros propios ojos. ¿Cuál era la enfermedad del cuerpo? Pero tiene importancia esto. Como tenía una enfermedad quizás en los ojos. Este era el aguijón. No. ¿Qué fue lo importante aquí? Que Dios usó esa enfermedad para llevar el evangelio. ¿Y cómo recibieron la iglesia de Galacia a Pablo? Como a Jesús. Y tenían satisfacción porque el Espíritu los estaba ministrando por la predicación del evangelio, a pesar de que Pablo tenía esta enfermedad posiblemente en los ojos. Y decía, ustedes, yo sé que tenían esta emoción, esta ministración del Espíritu, tanto que ustedes se hubiesen sacado los ojos para dármelos, para que ya no pasase esta enfermedad del cuerpo. Pero luego dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. La verdad confronta, ¿verdad? Si hoy en día, en la actualidad, se llama o se refieren a las personas que hablan la verdad como silenciarlos. Muchos que están descubriendo curas para el cáncer, enfermedades terminales, ¿qué hacen con estas personas? Como que desapareció. ¿Por qué? Por causa de la verdad. Pero no nos vayamos tan lejos. Al Señor Jesús vino a hablar la verdad y Él dijo, yo soy la verdad. Demonios tiene. Hay que apedrearlo, hay que buscar a ver en qué está blasfemando para apedrearlo. No lo querían crucificar antes de tiempo, matarlo antes de tiempo. Y aun cuando le pusieron a los dos, al Señor Jesús y a Barrabás, ¿a quién escogieron las personas? Para ser libre. ¿Y a quién iban a crucificar? Al Señor Jesús. Me he hecho pues enemigo por deciros la verdad. ¿Y qué dice también? Nos recuerda, ¿verdad? Un versículo que siempre les digo, que el Señor Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me aborrecieron, a mí me quisieron apedrear, a mí me trataron de hereje, de que tenía demonios, ¿no lo van a hacer también con ustedes? Por eso yo se los advierto, dice, de antemano, para que cuando suceda no pierdan su gozo.
sino para que su gozo siga siendo en mí. Los van a aborrecer por causa de mi nombre. Aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Pero aquel que pierde su vida por causa del evangelio, por causa de la verdad, la hallará, la salvará. Por eso, vean, la iglesia de Galacia, pues tenía de enemigo ya al apóstol Pablo después de que él les había predicado. Porque si también vemos a la iglesia de Corinto, lo trataban de, ay, ¿verdad? No es como aquellos superapóstoles. Mírenlo cómo está sufriendo, ¿verdad? Cómo está padeciendo, ¿verdad? A cada rato lo golpean y como no es un superapóstol, por eso está padeciendo estas cosas. Si a mí me aborrecieron, también a ustedes, pero por causa del evangelio. Entonces, ¿qué es, digamos, el objetivo? Tenemos ya la palabra, dice más segura. El apóstol Pedro decía, cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor, no usamos fábulas. Tengamos cuidado de las fábulas. Tengamos cuidado de los cuentos del mismo ser humano. Por eso siempre el Señor que nos dice, las Escrituras, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en Él. Y si recibimos el Espíritu Santo, clama, Abba Padre, ahora somos hijos, ahora tenemos el sello, que es el Espíritu Santo, de que ahora somos esta herencia adquirida por Dios, de que ya no nos pertenecemos, dice, a nosotros mismos, que somos templo de Dios, y que no se acuerdan de que ya no os pertenecéis a vosotros mismos. Por eso la conclusión es seguir creyendo. Tenemos la palabra profética, no un mensaje al Cristo mismo en nosotros. Pero nosotros nos descuidamos. Nosotros preferimos seguir viviendo lo que nosotros, ¿verdad? Pero, como les decía, esto sigue ministrado. Yo por eso le decía, no, el viernes yo quiero ir porque otra persona iba a predicar. Pero dije, no, el viernes. ¿Yo por qué? Porque a pesar de que ahora estoy en esta etapa, ¿verdad? Aún el Señor me sigue ministrando. Y así tendría que ser con cada uno de nosotros. Señor, que aún en el trabajo yo pueda hablar de ti, que pueda ser útil para tu reino, de que no solamente esté ahí, ¿verdad? Como de balde, porque dice que nada se sale del control de Él, ¿verdad? Él permite que suceda. En la enfermedad de Pablo, lo permitió para predicar el evangelio. Y si estamos en algún lugar, ¿para qué es? Para que se haga la voluntad de Él, usando nuestras vidas, porque en Romanos, con esto termino, Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquel que crea de la manera correcta, dice, va a ser salvo. ¿Cómo pues? Hace una pregunta. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo van a llamar? ¿Cómo van a buscar a aquel en el cual no han creído? ¿Por qué? Porque son incrédulos. Por su naturaleza es ser incrédulos. Pero dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso nosotros nos quejamos de las personas, vemos cómo es la maldad, pero ¿cómo van a creer si no han oído del evangelio? Ay, qué lástima que no han oído, ¿verdad? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Señor, envía obreros a tu mies. Envíalos, que vayan ellos. Pero, ¿y nosotros? ¿No somos obreros también que nos ha levantado? Dice que ya la mies es mucha, ¿verdad? Los obreros poco. Ya los campos, ¿verdad? Ya están listos solamente para ir a cosechar. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique el evangelio? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Nos ha dado el apostolado. Nos ha dado la gracia, así como en Romanos 1, ¿verdad? 5, nos ha dado la gracia y el apostolado por amor de su nombre para todas las naciones, para que prediquemos el evangelio por amor de su nombre a todas las naciones. ¿Y cómo van a predicar si no se disponen a ser enviados, si no creen
de que ahora han sido salvos. Hay muchas personas, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que ver la necesidad, no ver a las personas en la carne, sino verlas en el Espíritu. Por eso dijo, sí, el primer mandamiento, amar al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo, y a tu prójimo, como a ti mismo, ¿verdad? Si el primero que amamos, ¿quién es? A nosotros. Yo quiero estar bien, ¿verdad? Entonces, cuando veamos a las personas, es como que nos estemos predicando a nosotros mismos. ¿Por qué? Para decir, yo quiero que seas salvo. Ver la necesidad más allá. Es que yo no puedo hablar, es que ojalá pudiese hablar como este pastor. Es que no es de hablar, no es de convencimiento. Lo poco que nos ha dado, eso tenemos que dar a conocer. Pero si no está esa fe, decir, yo quiero que sean salvos, por eso les voy a predicar. Yo sé que no los voy a convencer, sino que les voy a dar el testimonio para que tengan la oportunidad de poder ser salvos, creyendo al Evangelio. Pero dice, ¿y cómo van a predicar si no van? El mandamiento del Señor, ¿qué fue? Fue una pregunta, ¿quieren ir? Vayan. Por eso dijo, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Si hemos escuchado el Evangelio no es el fruto. Para que vayáis y llevéis el Evangelio. Y el Evangelio permanezca en ustedes. Y también en aquellos que ustedes van a encontrar. Por eso cuando oró por nosotros también. No oró solamente por eso, sino por aquellos que han de creer por la palabra que tú vas a poner o que yo pondré en ellos. Ahí está. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como pues está escrito, nos da el ejemplo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el Evangelio, de los que anuncian buenas nuevas, el Evangelio de Dios, la palabra profética más certera, el testimonio de Jesús. Es la esencia, es la sustancia de la palabra profética. Pero 16, ¿qué nos vamos a encontrar? Cuando vayamos y predicamos el Evangelio, la paz, ¿verdad? Las buenas nuevas, todos nos van a creer. 16, ¿qué dice? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pero a lo que se nos mandó, eso hicimos. No estamos para convencer a nadie. Solo estamos para predicar el Evangelio. La obra la hace el Señor. Así como decía, no a Apolos, también el rigor, sembré entre ustedes, pero el crecimiento lo da el Señor. Por eso dice, más no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, o el Espíritu Santo allá en Isaías 53:1, ¿verdad? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? De generación en generación hemos venido anunciando el Evangelio, pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y cuando Él venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? Habrá personas que han creído correctamente, como lo dicen las Escrituras, o lo quieren seguir haciendo a su manera. Por eso, nuevamente nos recuerda, ¿verdad? Ir a las Escrituras, tenemos la palabra profética más segura, que es beneficioso para nosotros el estar atentos, no solamente cuando estamos aquí escuchando la palabra. Recibimos el Espíritu Santo que clama, Abba Padre, nos ministra. Ahí también es la voz. No solamente, o solamente porque un predicador está aquí, ¿verdad? Hablando del Evangelio, ¿no? El Espíritu Santo nos ministra. Lo que pasa, como dice, hacemos oídos sordos, ¿verdad? No, como que no es conmigo, ¿verdad? Como dicen, creo como que comí cebolla, ¿verdad? No es conmigo. Sí, es con nosotros. Porque dijo, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre de Jesús, enseñándoles todas las cosas, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, si algo hemos aprendido todo este tiempo que hemos estado aquí, id y haced discípulos con eso que te he dado, con el fruto que les he dado, con el Evangelio. Entonces, ahí van a tener la oportunidad de invocar, de oír, de creer, porque dice que la fe viene por Él. ¿Pero quién produce el oír? Solamente el Señor Jesús. Porque decimos, la palabra, como que si fuese un mensaje. No, no es un mensaje, es alguien. ¿A quién están escuchando? Al Señor Jesús. Y si lo niegan, pues no nos niegan a nosotros, sino al Señor.
Jesús. Amén. Pónganse de pie conmigo. Yo ya estoy parado. Te agradecemos, Padre, por el privilegio que nos das. No lo merecemos, Señor, pero sigues derramando tu gracia, tu misericordia. Nos sigues recordando que tenemos que creer como dicen las Escrituras, Señor. Que si hemos creído a nuestra manera, Señor, que esto pueda salir de nosotros, Señor. Que estemos dispuestos a negar nuestros conceptos religiosos, las enseñanzas que hemos aprendido, Señor, que no son y no están en las Escrituras, Señor. Que podamos arrepentirnos, Señor, de nuestra mente, Señor, de nuestro pensar, de nuestro andar, Señor, de un rumbo, de hacer nuestro camino como a nosotros nos parece, y de nuestro actuar, Señor, de pensar que nosotros nos pertenecemos a nosotros, sino que si hemos creído, ahora te pertenecemos a ti, Señor. Por eso de esta manera queremos seguir viviendo, siendo obedientes, Señor, a tu pacto, Señor, al Evangelio, a tu Hijo que tú nos has dado y que habita en nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que quizás no habíamos puesto atención, que todos los días clamaba, Abba Padre, diciendo que ahora tenemos un Padre, recordándonos que nuestro Padre es eterno, que sus ojos son como llamas de fuego, que su voz como estruendo, que no podemos soportar toda su divinidad, toda su deidad. Por eso queremos vivir para ti, Señor, pero que tu Espíritu nos siga inquietando y que tú nos puedas perdonar si no hemos creído de la manera correcta. Que tu Espíritu nos inquiete para que vayamos a las Escrituras, porque sabemos que tú nos vas a dar el entendimiento. Y si aún no comprendemos, sabemos que tú nos puedes dar la sabiduría, pero que no dudemos de que la vas a dar para que comprendamos las Escrituras. Síguenos dando la sabiduría para que podamos creer de la manera correcta, para que podamos interpretar la palabra no a nuestra manera, sino a la manera a la cual tú ya la has establecido, que es ver la obra de nuestro Señor Jesús como el Cristo, y que ahora también eres el Señor soberano sobre todas las cosas, que sabemos que tú permites toda cosa en nuestra vida para que se haga tu voluntad, Señor. Por eso que se siga haciendo en nuestra vida conforme a tu voluntad, para que ya no vivamos de acuerdo a nuestra propia voluntad, sino ahora la voluntad de nuestro Señor. Síguenos ministrando, Señor. Todo esto que tú has seguido sembrando, que sabemos que en su momento va a dar ese fruto, Señor. Pero que haya fe, Señor. Para que cuando ese fruto, Señor, pueda ser abonada con esa fe. Para que nosotros nos sigamos aferrando a este pacto que tú ya nos has dado. Te agradecemos y te honramos, Señor, este día y todos los días que tú nos permitas hasta que tú nos des aliento, que podamos honrarte con el testimonio de tu Hijo en nuestras bocas, en nuestras vidas, Señor, pero teniendo esa fe, no un conocimiento, Señor, para que podamos vivir para ti. Te agradecemos y te honramos en Jesús, nuestro Señor y Cristo. Amén y amén.